A continuación, pues quisiera pedirle a Salomón Amkie, desde la perspectiva de Citi, que es, Salomón es un experto en energía, es director ahí en el banco, quisiera que nos platique las características de los grandes proyectos de inversión en renovables. ¿Qué características financieras especiales tienen? Costos iniciales, largo plazo, el costo operativo, qué retos tiene el financiamiento, ¿no? Y platicar un poquito de los retos que tiene el financiamiento y cómo puede considerar cosas como una barrera regulatoria en el costo del financiamiento, la relación con la comunidad, la licencia social. Ya sé que son muchos temas, trátanos de sintetizar cómo ve desde un punto de vista de un banco un gran proyecto de estos de inversión y qué es lo que analiza, dadas estas características que nos vas a explicar. Claro, no, y muchísimas gracias y mucho gusto estar con todos ustedes. Eh, Quizás empezaría para dar un poco de contexto, ¿no? Que cuando pensamos en financiamiento de proyectos renovables, pues hay que entender que el activo es de muy larga vida, de muy larga duración, y que a veces el financiamiento idóneo pues sería un financiamiento similar, ¿no? De muy larga duración, ¿no? Creo que típicamente cuando vemos mercados un poco más desarrollados en renovables, vemos que los financiamientos tienden a aterrizar después de cierta madurez los proyectos en mercados institucionales, ¿no? Dinero institucional, mercados públicos, donde se pueden emitir bonos y notas estructuradas de muy largo plazo, ¿no? Y eso, otra vez, la visión es que al final del día, pues, el activo al ser de muy largo plazo, pues una deuda de muy largo plazo es idóneo, ¿no? Entonces es una primera canasta y estos inversionistas de largo plazo, donde quizás es típicamente el endgame de donde deben de financiar estos proyectos, tienen ciertos requerimientos muy particulares, ¿no? Sobre proyecciones, sobre recurso, sobre la viabilidad de los proyectos, el rule of law, y sobre el rating, últimamente, de las agencias que le pueden dar, ¿no? Entonces hay todo un mecanismo de coberturas y ratios de coberturas que vemos que deben de ser sanos de acuerdo al recurso que cada uno de estos proyectos renovables ven, ¿no? Pero esa es, digamos, una parte ya un poco más madura, ¿no? ¿Cómo puenteamos para llegar a eso, no? Porque el riesgo ya de construcción, de desarrollo, que es donde hay más riesgos, donde tenemos que ser más estructurados en mitigarlos, pues eso típicamente sí cae en el mercado bancario, ¿no? Y ahí sí somos los bancos, junto con quizás la banca de desarrollo, donde tenemos que tomar ciertos riesgos y estructurar alrededor de eso, ¿no? ¿Qué cosas nos fijamos los bancos, no? Y voy a enumerar algunas para digamos, gatillar cierta discusión, porque claramente se puede ahondar muchísimo en esto, ¿no? Pero la primera, los fundamentales del proyecto, ¿no? Y los fundamentales del proyecto se necesita energía y esa energía se puede distribuir a través del sistema en ese nodo, ¿no? Es decir, importantísimo que se entienda el despacho, ¿no? La interconexión, ¿no? Y los riesgos que pudieran haber alrededor de la interconexión, y quién va a tomar esa energía posteriormente, ¿no? Entonces, típicamente un banco va a querer ver un contrato de largo plazo, ¿no? Y sé que tenemos el tema de PPAs ahorita más adelante también en el panel, podemos platicar un poquito de eso, ¿no? Pero para un banco poder tomar ese riesgo, digamos, donde no tienes ingresos como proyecto, sino ingresos futuros, tenemos que tener cierto tipo de contrato y ciertos tipos de coberturas ante eso, que pueden ser reservas de servicios de deuda, reservas de O&M, ese tipo de reservas que nos dan ese confort, ¿no? Entonces, un aspecto es lo comercial y la viabilidad, lo fundamental del proyecto. Un segundo aspecto, igual de crucial, es la construcción, ¿no? El EPCista, quién es el que va a llevar a cabo la construcción, ¿no? Y cómo mitigamos el riesgo de esa construcción y de ese desarrollo. Típicamente los bancos nos gusta ver contratos de turnkey, lump sum, ¿no? Donde el EPCista asume mucho de ese riesgo de construcción y queremos ver EPCistas que son conocedores y que tienen obviamente mucha experiencia en México en desarrollar este tipo de procesos. Y hay sponsors también que traen el material, que traen el producto y que también pueden hacer ese, digamos, desarrollo y esa construcción. Y finalmente, un tercer punto que es el que estabas aludiendo, Guillermo, es la parte regulatoria, ¿no? Obviamente estos desarrollos requieren de muchísimos permisos en todo el espectro, ¿no? Que van, por supuesto, desde permisos sociales y de derechos de vía, así, pero también hay temas muy inherentes al proyecto, ¿no? Interconexión y como les decía antes, ¿no? Entonces, creo que inicialmente hace algunos años, cuando hubo un boom de desarrollo de estos grandes proyectos renovables en México, digamos, posterior a la reforma energética,
del 2014, 2015, vimos un boom de esos proyectos donde los bancos sentíamos cierto confort de que el X permiso o X desahogo en la interconexión va a llegar y podíamos empezar a trabajar en el financiamiento paralelamente. Creo que los bancos hemos echado un poquito para atrás, francamente, en ese sentido, donde queremos ver un poco más de certidumbre, ¿no? Que esos permisos están firmes, que están validados, que no se van a echar para atrás por razones coyunturales de donde estamos ahorita parados en el sector, ¿no? Pero yo te diría, esos son, digamos, los aspectos, las tres canastas principales que creo que nos fijamos. Y otra vez, cada una con matices muy particulares y cada proyecto con matices súper particulares en cada uno de estos tres canastas, ¿no? Muchísimas gracias por este resumen ejecutivo y por aprovechar el tiempo de la mejor manera. Creo que es muy relevante. Creo que hemos avanzado mucho pues en la seriedad con la que se entra a los trabajos en el propio banco, en los bancos. Anteriormente creo que pues, las cosas se analizaban un poquito más someramente. Hoy se tiene que entrar con mayor profundidad a los aspectos regulatorios, a los aspectos del nodo. Es algo increíble, ¿no? Pero yo platico mucho con banqueros y ya tienen un expertise en las características del nodo, las condiciones de interconexión, la disponibilidad de las cargas, la distancia de las cargas, o sea, una serie de discusiones que seguramente no tendríamos en otros escenarios, pero hoy pues la realidad nos está llevando a especializar mucho a la banca. Y eso es algo que pues para adelante va a servir mucho porque vamos a poder tener una mayor interacción entre técnicos y financieros para poder evaluar mejor los proyectos. Me parece que es una ventaja que hay que ver como una oportunidad hacia adelante. Pues muchísimas gracias.